finalmente el año pasado salió La Espada, que es un tema todavía mucho más controvertido y mucho más analizado desde una perspectiva totalizadora. ¿Por qué esa perspectiva totalizadora? Porque directamente se ha dicho en la etapa de la década infame, de 1830 a 1945. Y yo no quise trabajar sobre esa idea de década infame, sino preguntarme cosas. Porque si yo decía, la palabra infamia es una palabra muy pesada, es como la palabra traición. Si hay traidores, no hay análisis. Si hay infamia, no hay análisis. Yo quería hacer análisis. Y en ese análisis están, por ejemplo, la figura bastante interesante de Agustín P. Justo y de los otros presidentes que lo siguieron, como el caso de Ortiz y después Castillo. ¿Y qué es lo que yo me pregunto? Y yo me pregunto, pero en economía fue tan infame que, por ejemplo, en el periodo del 30 al 43 se creó el Banco Central, tema que hoy sigue siendo discutido. Se crearon desde el Estado entidades que intervinieron en todo el desarrollo productivo del país, como la Junta Nacional de Carnes y la Corporación Argentina de Productores de Carne, como la Junta Nacional de Granos. Esos temas que, por ejemplo, si hoy lo vemos, es otra realidad. Pero si hoy vemos, por ejemplo, la enorme sequía que hay en el país y las soluciones que se pueden dar, es difícil, no hay soluciones. Y en aquella época se dieron esas soluciones que creo que se podían dar y hoy no se pueden dar. Pero de cualquier manera es interesante ver de qué manera se resolvieron esos problemas. Es interesante, muy interesante, que 1929 haya llegado al país, y sobre todo en el año 30, la gran crisis mundial, y que la Argentina no haya caído en default como tantos países de América Latina y los que hoy, como Uruguay, como Chile, los que hoy están mejor que nosotros desde el punto de vista económico, no hayan tenido esos problemas y nosotros no. Es muy interesante ver este periodo, pero además de la parte económica, que es fundamental por lo que estoy diciendo, por la crisis, es para plantearse ciertas cosas de los distintos personajes que ahí actuaron, que pulularon por el poder, que subieron y bajaron en el poder, y que realmente merece la pena ser estudiados. Y les repito, tanto en el primero, segundo y tercero, si hoy tuviera que escribir, tendría más cosas que escribir, porque a raíz de lo que dije surgen otras preguntas, y eso es la historia.